Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles. Vamos a continuar hoy el capítulo 7 de Miqueas, que de hecho es el último de los capítulos de este gran pequeño profeta. Comenzamos, como siempre, poniéndonos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, danos el don del Espíritu Santo. Danos este don prometido para poder construir el reino de Dios. Bien, y abre nuestro corazón y nuestra mente a poder de tu santa palabra. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues bien, como dije en la introducción, este profeta Miqueas, que está catalogado entre los pequeños, para mí es grande, por eso dije un pequeño gran profeta. Hoy vamos a terminar este profeta con el capítulo número 7. Vamos a comenzar del 1 al 4. Dice así: Ay de mí, porque estoy como la mies después de la cosecha, como las vides tras la vendimia. No queda racimo que comer, ni brevas que tanto gustan a mi alma. Desaparecieron de la tierra los piadosos. No queda ni un solo recto entre los hombres. Todos están al acecho para derramar sangre. Unos a otros se echan la red. Sus manos se adiestran para el mal. El príncipe pide socorro y el juez exige pago. El magnate manifiesta la avidez de su alma. Así urden ellos la trama. El mejor de ellos es como la zarza, el más recto como seto de espinos. Viene el día anunciado por tus centinelas, el día de tu castigo. Ahora será su confusión. Ay de mí, en nombre de esta nación pecadora, el gran profeta Miqueas confesó el pecado del pueblo de Dios. Aquí hace un resumen del gran pecado de Israel. Primero reconoció que su pecado los había dejado empobrecidos. Cuando dice no queda racimo para comer, mi alma deseó los primeros frutos. Luego describió algunos de sus pecados específicos y su carácter general, revelando profundamente que esos pecados están arraigados entre ellos. No son unos pecados que cometieron por un momento de equivocación. Ya se había constituido en una costumbre pecar contra el Dios que los había llevado a esa tierra, sobre todo con la idolatría, que es el peor de los pecados. Como siempre hemos visto, cuando Israel se apartaba de Dios, una de las cosas que venían sobre Israel era la sequía, porque Israel necesita el agua, no tiene prácticamente casi ninguna agua, solamente la del río Jordán y la del mar de Galilea. Y por eso comienza este proceso donde el profeta está haciendo una especie de examen de conciencia. Y comienza con este lamento: ay de mí, porque también es parte de ese pueblo. Cuando el pecador está inmerso en el pecado y se siente exitoso, siente que todo va bien, que no hay precio que pagar por su pecado, que busca 4 justificaciones. Sin embargo, va a llegar el día en que el castigo, la corrección, como le quiera llamar, viene. Aquel que te anunciaron los que veían más lejos, aquel que te anunciaron los profetas. La confianza que es imprudente, la confianza en sí mismo del pecador es lo que se va a convertir en una tremenda confusión. Y aquí, como les dije, le da una gama tremenda de pecados. Cómo dice que no queda ningún hombre recto, cómo dice que desaparecieron los piadosos. Todos están al acecho de derramar sangre, la violencia. Eso es la consecuencia del pecado de las naciones. Lo vivieron ellos y lo estamos viviendo nosotros. Vamos a ver el versículo del 5 al 7 y dice así: No creáis al prójimo, no confiéis en el amigo, guarda las puertas de tu boca hasta que la que se acueste en tu regazo, porque el hijo ultrajará al padre, la hija se alzará contra la madre, la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre son los de su propia casa.
Pero yo miraré al Señor, esperaré en Dios, mi Salvador. Mi Dios me escuchará. Debido al pecado desenfrenado de Israel de idolatría, y el pecado de idolatría casi siempre llega al egoísmo. Y más hoy en día, que el pecado que tenemos hoy en día de idolatría no es a otros dioses. Yo digo que hoy el pecado de idolatría que tenemos es al Dios yo. Mi yo ha sustituido a Dios en mi corazón. Ahora yo no consulto a Dios, ahora yo me consulto yo. Ahora yo no me mido con el evangelio, yo me mido por mi conciencia. Hasta los cantos de la iglesia han cambiado. Antes los cantos de la iglesia eran plurales, cantemos al amor, venimos, perdónanos. Y ahora los cantos son yo tengo un gozo, yo soy yo. Hasta hemos cambiado. Muchas veces esta fe protestante personal que ha llevado a esas congregaciones a casi a la extinción. Esa fe personal sin importarme que está al lado mío dando culto. Eso es un gran egoísmo espiritual y muchas veces eso lleva a la idolatría del yo. Pero ¿qué lleva este gran pecado que va en aumento, este pecado desenfrenado y este egoísmo desenfrenado? Que las relaciones personales se desmoronan entre el pueblo de Dios. Ya la gente no podía confiar ni en el amigo y menos en el príncipe. Incluso a veces que los parientes cercanos estaban en guerra entre sí. Bueno, miremos alrededor. Yo no quiero ser que hable de mal agüero, pero si miramos alrededor en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad, estamos prácticamente igual. Y eso es consecuencia del mismo pecado, de este pecado que crece y que crece de yo. Me doy culto yo mismo sin ocuparme de los demás. Me guío por mí mismo sin pensar en las consecuencias. Esto definitivamente era algo malo. En esta cultura inmersa en el pecado, había pocas personas que dieran confianza o compasión. Y eso es lo que sucede. Se va limitando el número de personas con quien tú tienes confianza, porque todo está tan podrido que te han dado tantos golpes que ya tú dudas confiar en alguien porque no sabes ese alguien cómo te va a responder, porque sigue siempre respondiendo a él mismo. Y en esos momentos que nada se puede confiar absolutamente en nadie, el profeta propone este paradigma: vamos a confiar en nuestro Dios, que es el que nunca se separa, el que nunca traiciona. Esta situación que tenía ese pueblo era algo malo, porque las personas debían, sobre todo los creyentes, ser suficientemente honorables, personas dignas de confianza para poder proclamar este mensaje que ellos y nosotros hemos recibido. Deberíamos ser personas de compasión. Sin embargo, el Señor puede usar esto como algo bueno cuando el pueblo se pone tan duro. Puede utilizarlo como algo bueno. ¿Por qué? Porque a ese pequeño remanente que siempre hablamos que ha quedado de Israel, nos obliga a poner nuestra confianza en el único que puede estar siempre a nuestro lado, el que nunca falla, el Dios de mi salvación. Lo dice el profeta Jeremías, ya viviendo una situación cercana a esta: maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre. Y hoy en día hay veces que tenemos dentro y fuera de la iglesia que tendemos a decir lo mismo. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Así no va a haber fracasos, así no va a haber desánimos, así no va a haber desengaños, cuando nuestra confianza está totalmente en ese Dios que sabemos que siempre es fiel, a pesar de cómo esté en nuestros alrededores. Vemos los versículos del 8 al 10 y dice así: no te alegres a mi costa, enemiga mía. Si caí, me levantaré. Si me siento en tinieblas, el Señor es mi luz. Debo soportar el enojo del Señor porque pequé contra Él. Hasta que juzgue mi causa y me haga justicia, me secará la luz, veré su justicia. Cuando mi enemiga lo vea, se cubrirá de vergüenza. Ella, la que me está diciendo: ¿dónde está el Señor, tu Dios? Mis ojos se recrean al verla, cuando sea pisoteada como lobos de la calle. Tú, enemiga mía. Miqueas habló
por aquellas personas que estaban totalmente abatidos por el pecado personal, porque cuando la idolatría es personal, el pecado termina siendo también personal. Y también la diferencia que cuando sumamos, todos somos parte de una comunidad, aunque estemos desligados, todos estos pecados personales, cuando se suman, es pecado de una comunidad, y yo diría que con más fuerza todavía que cuando es un pecado común, cuando son pecados individuales que se suman, es maldad tras maldad tras maldad que se va sumando. En su humilde posición, este gran profeta advirtió, como siempre todos los demás profetas han hecho, a los enemigos que no se alegraran demasiado por la condición en que estaba. Y yo se los he dicho muchas veces, todos esos que nos acosan hoy, la media, el feminismo, todas esas cosas, los liberales, el marxismo en las escuelas, todo eso que nos acosa a nosotros, yo se lo he dicho a ustedes, que gocen en este tiempo que tienen, porque no les va a durar, porque el que tiene pacto con el Señor somos nosotros, no ellos. Y ellos están siendo utilizados para movernos a nosotros al arrepentimiento por nuestros pecados, pero hay cuando el Señor se mire contra ellos, porque ellos no tienen pacto con el Señor, ellos van a desaparecer. Y el profeta le dice en la cara, tengan mucho cuidado. Y hoy en día yo veo muchas personas gozándose del mal de la iglesia. Y siempre lo he dicho, hoy en día lo único que tiene que estar preocupado es aquel a que todo le va bien. En estos momentos, al que todo le sale perfecto, a la iglesia que le va todo perfectamente bien, que crece, que tiene grandes posesiones económicas, esa iglesia tiene que tener cuidado, porque quiere decir que está en el lado de allá y que el enemigo no lo ataca porque ya lo tiene de su mismo bando, porque definitivamente son tiempos de tribulación. Y lo dice, se lo dice bien claro, estoy así porque caí en el pecado, pero dice, me voy a levantar. Y aunque yo esté hoy en día en las tinieblas, yo tengo una luz. Esa luz es mi Señor, que no se apaga. Le dice, me ves derribado ahora, pero debes saber que no va a ser por mucho tiempo. El Dios al que yo he sido infiel es fiel y me levantará. Hablando por el pueblo pecador, Miqueas tomó la responsabilidad por su pecado. La idea es, sé que he pecado y aceptaré mi corrección. Miqueas habla por el pueblo de Dios. Y él se pone en un lugar humilde. O sea, voy a esperar hasta que juzgues mi causa y haga mi justicia. O sea, él estaba abandonado totalmente a Dios. Él no exigía que toda esta situación que va a estar mala, inmediatamente tú la transformes en buena. No, porque muchas veces añadimos soberbia a nuestro pecado. Entonces queremos que cuando yo me convenzo que estoy mal, el Señor venga y me ayude ahora, porque yo quiero que sea ahora, no esperar el tiempo de Él. Aquí podemos descubrir la diferencia entre remordimiento y penitencia. En el remordimiento, un hombre se compadece de sí mismo, se lamenta por su pecado. Y muchas veces, ¿por qué el hombre se lamenta por su pecado? Porque le ha traído sufrimiento. Eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento está, y bueno, no digo que sea malo, el arrepentimiento está centrado en mí mismo. ¿Por qué habré hecho esto? Mira las consecuencias que tengo ahora. Habría que preguntarse, ¿y si no pasa eso, cómo estuvieras tú? La penitencia se aflige por el mal que el pecador ha hecho contra Dios. En la penitencia, si el hombre cede su sufrimiento personal con la confianza de que a través de él el Señor lo va a estar liberando de su pecado. Esa es la gran diferencia entre remordimiento y penitencia. El remordimiento se centra en mí, la penitencia se centra en él, aunque venga yo como beneficiado a la larga con su reconciliación. Al mismo tiempo, el profeta tenía una completa confianza en la salvación de Dios y quería vindicar delante de sus enemigos, como dice el Salmo, delante de mis enemigos va a poner una mesa que rebosa. Esto muestra que el pueblo de Dios conocía el estado, aunque estaba malo, pecaminoso, pero también, aunque
no lo servía, conocía la grandeza del Redentora, del Dios que lo sacó de Egipto y del Dios que tantas veces lo había sacado de momentos difíciles por medio del arrepentimiento y de la penitencia. Pero el versículo 11 al 13 dice así: días vendrán de reconstruir tus murallas, día en que se ensancharán tus fronteras. Aquel día llegarán a ti, desde Asiria hasta Egipto, desde Egipto hasta el río del mar a mar, y de monte a monte. La tierra se convertirá en desolación, por culpa de sus habitantes, en pago de sus fechorías. Viene el día, se lo usan mucho los profetas, como diciendo, lo que hemos hablado también es recurrente en todos los profetas. Hay señalamiento de pecado, hay exhortación al arrepentimiento, hay condenación a lo que está haciendo, pero viene siempre el mensaje de restauración, porque Dios es un Dios que restaura. Cuando llegue el momento de esta restauración de Israel, Dios va a enviar un llamado amplio para reunir a todo aquel pueblo que se dejó restaurar, como sucedió después de 70 años cuando el gran rey Ciro dio la libertad de Israel. Cuando Dios reúna a Israel para la restauración, van a venir a una tierra asolada, a una tierra arruinada por el juicio de Dios, por los pecados de su pueblo. Y así se cumplió. Israel fue llevado al exilio, tanto el norte como el reino del sur. Sufrió ese largo caminar por el desierto a Babilonia. Tuvo 70 años en tierra extraña. Y llegó el momento de su liberación. Pero cuando regresó, ¿qué fue lo que encontró? Lo que dice el profeta: una ciudad arruinada, una Jerusalén en ruinas, sin templos, sin muralla. Y eso tenía que recordarle que esa ciudad estaba así porque el juicio de Dios había caído sobre ella. No tanto son las piedras sobre las personas, pero esas piedras los cobijaban a ellos y era parte de su seguridad. Estaban descampados, tenían que confiar solamente en su Dios. Vamos al versículo 14 y 15 y dice así: apacienta a tu pueblo con tu cayado, al rebaño de tu heredad que habita solitario en los sotos, en medio de huertos fértiles, que pasten en Basán y en Galaad, como en los días de antaño, como en los días de la salida de Egipto. Al vernos quedarán avergonzados todas las naciones de toda su prepotencia. Se llevarán la mano a la boca y se taparán los oídos. Después de que el pueblo de Dios sea devuelto a su lugar, como vemos que va a pasar en época de Zorobabel, al lugar que pertenece al Señor y que le había dado. El Señor mismo dice que lo va a cuidar con amor. Pone este mismo ejemplo que tanto usan los profetas, al Señor como un pastor. Era lo que ellos estaban acostumbrados a ver alrededor de ellos. Un hombre que cuidaba un gran rebaño del lobo, de que tuviera comida, de que tuviera un proveedor, podemos decir, además de un guardián. Y dice que va a ser como en tiempo pasado. Hubo un tiempo en que el pueblo de Dios disfrutó de todo este tipo de relación cercana con Dios. Ahora esa relación que había antes y que fue rota por el pecado, dice que va a ser restaurada. Y le promete que van a haber maravillas. A pesar de ese momento que están pasando, tendrán que pasar esos largos años de purificación, pero van a haber maravillas. Y dice que las maravillas saldrán de la estrecha relación que Dios tenga con su pastor, o sea, con su Dios. El versículo 16 y 17. Voy a repetir el 16 que lo dije anteriormente. Dice: al verlo quedarán avergonzadas las naciones de toda su prepotencia. Se llevarán la mano a la boca y se taparán los oídos. Lamerán el polvo como serpientes, como reptiles de la tierra. Saldrán temblando de sus refugios hacia el Señor nuestro Dios y se asustarán de ti y te temerán. Las naciones te verán y se avergonzarán. Cuando Israel sea restaurado de nuevo a la tierra que Dios
le dio y disfrute no solo de la restauración del país, sino de la restauración de su relación con el Señor. Entonces todos aquellos que se opusieron al pueblo de Dios, que hicieron la vida imposible, que lo atacaron, se van a dar cuenta y verán lo equivocado que ellos estaban, que estaban luchando contra la persona equivocada, que se estaban gozando del mal de la persona equivocada y por el motivo equivocado. No había entendido cuál era la causa del mal que ellos mismos cometían sin tener la relación que gozaba Israel con Dios. Y dice que cuando vean eso, cuando vean esa grandeza de la restauración de Dios, van a hacer que la gente empiece a respetar a Dios. Fíjate cómo la gente va a respetar a Dios en la forma que se comporte su pueblo. Van a ver el poder y el amor de Dios a través de la forma que su pueblo actúe. Es la gran responsabilidad que tenemos nosotros. Muchas personas ven el poder de Dios y la bondad de Dios a través de nuestra actitud. Y si tenemos una actitud no cristiana, no estamos dando el mensaje a que somos nosotros llamados. Hoy en día muchas veces guardamos la actitud en la iglesia, en los grupos, pero después en el trabajo, inclusive en la misma familia, en la calle, no tenemos actitudes cristianas. Y por eso el pueblo no nos reconoce, porque el Señor lo dijo bien claro, que nos van a reconocer por medio del signo del amor. El amor, algo que hoy en día está muy enfermo, pero que el Señor también lo va a restaurar. Vemos el versículo 18 y 20 y dice así: ¿qué Dios hay como tú, que quita la iniquidad y pasa por alto el delito del resto de tu heredad? Porque no guarda su ira para siempre y se complace en la misericordia. Volverá a complacerse de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y lanzará al fondo del mar todos nuestros pecados. Dará tu fidelidad a Jacob, tu misericordia a Abraham, que juraste a nuestros padres desde los tiempos antiguos. Ante la vista de esta gloriosa restauración dada por el Señor a Israel, que Miqueas ve en profecía, ve en el futuro, Miqueas no puede más que glorificar a Dios. Porque él está viendo el castigo, pero sabe que viene la restauración de su pueblo. Y lo dice bien claro: el Señor perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Pero no es gratis. Primero van a tener que pasar una purificación muy dolorosa para aquellos que lo vivieron. Hay veces que pensamos que esto va a venir de gratis. No. ¿Qué Dios como tú? Esta es una pregunta que más que una pregunta, porque Él lo sabe, está queriendo anunciar al mundo que piensen que el Dios de ellos es grande por lo que hace. Es un versículo clave y termina como una corona este libro. ¿Cuál Dios, qué Dios como tú? Porque es un juego con el nombre de Miqueas. Miqueas significa quién es como Yahvé, quién es como Dios. Y así con ese juego de su nombre va a terminar y de una forma va a poner su firma en este libro profético. ¿Qué Dios hay como tú? Y se contesta, porque Dios tiene tanta misericordia y tanta perdón para su pueblo. Se pregunta, las razones están en Él, no en su pueblo, créanme. ¿Por qué lo dice? Dice, eres simplemente un Dios que se deleita en la misericordia. También es un Dios que respeta el pacto. Con eso que le dije que todo el Antiguo Testamento está engarzado en el pacto de Dios con Moisés y con su pueblo. Todos los libros, todo, vemos a ver el sentido cuando lo vemos desde el punto de vista del pacto de Dios. Todo es rompimiento del pacto, castigo, anuncio primero por los profetas y restauración al pacto. Porque aunque el hombre lo rompa, el Señor siempre fiel a lo que prometió. Y lo prometió, es bien claro. Dios se deleita en misericordia. Y uno se pregunta entonces por qué se pierden algunas personas. Porque Dios no se deleita en la misericordia para avergonzar con su justicia. Él no se deleita en hacer un alarde de misericordia y traer a la fuerza al pecador. Dios abre su mano de misericordia. ¿Pero para quién? Para todo aquel que los quiera recibir. Pero aquellos que no quieran
solo pueden quedarse culpándose a sí mismos. Y el tiempo de la misericordia va a pasar. Dios se deleita en la misericordia. Entonces uno se puede preguntar, entonces, ¿por qué siempre no es misericordioso? ¿Por qué? La respuesta es porque llega un momento que los culpables tienen que ser castigados, porque entonces Dios no sería justo. Y en Dios premia la justicia. Hay misericordia, la misericordia es lo que aguanta la justicia, pero la misericordia un día termina y tiene que pasar a la justicia de Dios. Debemos estar bien agradecidos al Señor porque solo hay un pecado que no se perdona. En tanta lista que tenemos de pecados, todos tienen perdón, menos uno, que es el que llamamos un pecado contra el Espíritu Santo, que es el rechazo de la misericordia de Dios. Pensar que tú eres muy malo y que Dios también es tan malo que no te puede perdonar. Eso es la última de todas las soberbias. Yo soy tan malo que no tengo redención ni perdón. Ese es el último yo. ¿Y cuántas personas van a sufrir por esta falta de creer en la misericordia abundante de Dios? Dios, lo voy a repetir, se deleita en la misericordia. Entonces uno puede decir, ¿por qué siento que no puede tener misericordia de mí? Hermano, es posible que el enemigo te lo ponga en el corazón, pero en ese caso tenemos que poner la confianza en Dios y no en lo que yo siento o no en lo que yo pienso, sino en lo que Él dice. Cualquiera que sea la desesperación que pueda decirte el demonio al oído o la duda que puede sugerirte, un texto de la Escritura vale 50 temores y 50.000 dudas. Siempre hay un texto donde Dios te habla. Todas las objeciones a que Dios se deleite en la misericordia son ilusión de nuestro cerebro o un engaño de nuestro corazón, movido por aquel que lo último que quiere es que tú aceptes a un Dios que es compasivo, que es misericordioso. También podemos preguntar si Dios es tan misericordioso con los que pecan contra Él. ¿Tenemos alguna justificación para no mostrar misericordia a aquellos que pecan contra nosotros? Hay que decir, tengamos cuidado, ya que esperan la misericordia de Dios para repartirla a los demás. Esa es nuestra misión, recibir la misericordia de Dios y repartírsela a los demás. Ahí entra el no decir jamás, no te voy a perdonar, no voy a perdonar, no voy a olvidar. Porque al hacerlo, sellas tu propia condenación. Al negarle la misericordia a otro, Dios va a cerrar la misericordia a ti. Porque tú eres la medida con que Dios te provee. Solo dice el Padre Nuestro, perdona como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Lo dice todos los domingos y todos los días. Perdona como nosotros perdonamos. Tú no perdonas al hermano, Dios no te perdona. Tú lo has dicho con tu boca por años y años y años. Pues tenemos que pensar en esta actitud, esta cosa que muchas veces pasan años y años y años y nos remuerde el corazón y somos incapaces de perdonar. Y aunque nos cueste sangre, hermano, tenemos que perdonar. Ese es el camino de la paz. No hay paz ni tranquilidad ni restauración si no entra por el perdón. Ahora, bien claro, el perdón no puede ser amistad. Tú tienes que perdonar a alguien que te hizo un daño muy grande, pero tú no tienes por qué ser amigo de esa persona que te hizo ese daño. Tendría la persona que arrepentirse y haber un proceso de restauración de tú con esa persona. Cuando te dice perdonar no quiere decir darle un abrazo y que aquí no pasó nada, ven a mi casa. No, porque si alguien me roba a mí, yo lo perdono, pero la próxima vez trataré de no poner cerca de él ningún tipo de dinero. Eso se llama sentido común y Dios es el sentido común. Pero el perdonar es deshacernos del odio, del rencor, de eso que nos roe el corazón y que a la larga al único que te hace daño es a ti. El pueblo de Dios sintió la compasión de Dios continuamente, pero la resistieron y la rechazaron. Ahora el Señor le ha dado la oportunidad de volver a conocerla, porque
ellos tienen que estar seguros que Él volverá a tener misericordia de nosotros. Esa es la inmensa misericordia de Dios. No que mira para el otro lado cuando tú pecas, es que siempre Él está renovando tu misericordia, que es darte tiempo antes que llegue el momento de su justicia. Y lo dice aquí algo que San Pablo va a repetir: la misericordia de Dios es que el Señor echará a lo profundo del mar nuestros pecados. Lo que es San Pablo, que cuál es el culmen de la misericordia de Dios en la cruz. Y dice San Pablo que en la cruz el Señor clavó nuestros pecados y lo tiró a lo profundo del mar. Esto está tomado o tiene una reminiscencia de este final del profeta Miqueas. Y como le dije, el culmen de la gran misericordia de Dios. Dios no se aferra a nuestro pecado, sino que nos perdona. Esto significa que no hay periodo de prueba con el perdón de Dios. El no perdonar nuestros pecados solo para dejarlos colgando sobre nuestra cabeza, como una espada, ¿no? Cuando el Señor perdona, perdona. En su misericordia, Él borra nuestros pecados. Yo siempre lo digo, que lo único que tiene Dios malo que le falla es la memoria. En cuando te arrepientes, Él te perdona y vuelve a confiar en ti. Y lo dice, su misericordia es que se muestra también en que el Señor cumplirá aquella palabra de verdad que le dijo a Jacob, el fundador del pueblo. El pueblo de Dios no solo necesita su misericordia, necesita la verdad. Y es Él lo suficientemente compasivo para dar la verdad junto con la misericordia y el perdón. Y concluye siempre con lo que le dije, con la alianza, con el pacto. Al concluir su profecía, Miqueas vio la obra futura de Dios, una gran consolación para él. Y también la ve como una continuación de la obra comenzada en Israel. Y podemos decir, practicada o llevada a través del pacto de la alianza que tienen ellos hasta que llegara el Mesías, que es la última muestra de la misericordia de Dios. No hay más muestra más grande de misericordia después de esto. Y se lo dice, el mismo amor y compasión que tuvo con los primeros padres de ustedes está dispuesto hoy para ustedes. Todo eso si lo reciben con fe, arrepentimiento y penitencia. Con eso terminamos este profeta, que para mí ha sido un profeta hermosísimo. Capítulo 6 para mí es uno de los más hermosos de todos los profetas. Así que la semana que viene, si el Señor lo permite, comenzaremos con el profeta Nahum. Que el Señor te bendiga, te guarde, te mantenga sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.